Quédese después de escuchar. Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 477. Yo soy Federico Fabricio. Yo Victoria Iraldi. Y yo Pablo Planovsky. Y bueno, hoy nos acompaña Pablo Planovsky, un viejo amigo del podcast, para hablar de The Power of the Dog, una película que, en la opinión de nosotros tres aquí presentes, es de lo mejor del año. Una producción original de Netflix. Creo que en este caso es una de esas, entre comillas, producciones originales que se les dice así porque compraron los derechos en Sí, porque adelante hay como otros logos de otras productoras. Claro. En este caso no es que la produjeron de entrada, sino que asumo que la compraron en Cannes. Y esto es una de esas cosas que es una gran lástima porque es una película que es un espectáculo audiovisual hermoso, o sea, que la verdad merece ser visto en la pantalla más grande que se pueda. Pablo y yo tuvimos la oportunidad, el privilegio, podríamos decir, de verla en el Festival de Mar del Plata. Pero bueno, vos, Vicky, la tuviste que ver en tu living. Sí, como el caso de la mayoría de la gente, lamentablemente. Sí. Una cosa que estuvimos comentando con otro amigo del podcast, Ale Tevez, con quien hicimos nuestro resumen del Festival de Mar del Plata, es que esta peli tampoco es que es una peli independiente, o sea... No es como esas pelis raras de festival que decís, esto si fuera al cine no la va a ver nadie. Es medio que todo lo contrario de eso. Sí, la verdad que sí. Bueno, en realidad hoy en día probablemente no la vería, si fuese al cine no la vería nadie. Claro. Sí. Pero hace relativamente poco esta clase de películas llegaban en esta época del año, llegaban a la pantalla grande, se hacía como... Una vez que se anunciaban las nominaciones a los Oscars, esta es una película que, bueno, ya dije más de una ocasión, que va a estar nominada a todo, seguramente. Nada, después tendría un público que no iba a ser el público que tiene una película de gran espectáculo, pero antes tenía su público. Ahora esta clase de pelis, si llegan a cines no las ve prácticamente nadie. Y bueno, en realidad la mayoría de los casos directamente no llegan a cines. Eso la verdad que es una gran lástima. Yo creo que sí, o sea, a mí me pasó algo que vos mencionaste antes, que es verdad que tuvimos el privilegio de poder verla en pantalla grande, y no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Bueno, Fede desde la sala de cine y Vicky desde la pantalla de la tele, pero para mí es una película que está pensadísima para ver en cine, más allá de que es guay y todo lo demás. Por el manejo de los climas, por el ritmo que tiene la película también, es como que está preparada para que uno la vea en una sala de cine tranquilo y todo lo demás. Sí, el tamaño de los planos, el western es algo que... Esto, bueno, se puede discutir qué tan western es. Sí. El setting, digamos, es de western, eso seguro. Y bueno, esto es un género que te invita a hacer planos generales, en este caso, creo que se supone que es el desierto de Montana, pero fue filmada en Nueva Zelanda, porque Jane Campion es neozelandesa. O sea, acá, Tierra Media, viene a ser el lejano oeste, lo que conocemos como Tierra Media. Bueno, la fotografía para mí es de lo mejor. Me faltan un par de figuritas que se dice que tienen una fotografía de la puta madre también. Un par de las películas que se habla de que son de las mejores fotografiadas del año. Todavía no vi Licorice Pizza o West Side Story, a esas me refiero. Pero de lo que vi, me parece que esta es la película más bellamente fotografiada del año. Y la verdad que sí, es algo que se saborea, se disfruta muchísimo, muchísimo mejor en una pantalla grande. Aunque bueno, vos, Vicky, también acá no podés ir diciendo... Sí, igual. Sí, obviamente que uno se da cuenta. Es como medio inevitable pensar mientras lo estás viendo, decir, ay, la puta, ¿por qué no estoy viendo esto tipo más grande? Pero obviamente notás eso, notás también la música que tiene como una gran presencia en esta película. Así que sí, la verdad una lástima. Un poco por toda la parte audiovisual, digamos, de que es todo muy, muy bello. Pero otra parte también me parece que es una lástima que no esté en cines. El hecho de que mucha gente por ahí la va a ver en su casa, y cuando uno está en su casa no le presta el 100% de atención muchas veces a la película que está viendo,
porque o tenés el celular, o no sé, tenés un ruido, o te pediste comida, o te suena el timbre, no sé, cualquier cosa. Y esta es una película que te pide mucha atención. Por eso creo que también está teniendo algunas reacciones medio raras en redes sociales, como de gente que no la entendió o que te dice que sí, que no se entiende, que es aburrida, que no pasa nada. Todo ese tipo de cuestiones, porque sí, es como una película que no te explica muchísimas cosas en tu cara, digamos, sino que te las va mostrando de a poco, está todo ahí, pero no te lo va diciendo tan en tu cara. Entonces puede ser de que esta situación de verla en tu casa perjudique un poco eso y termines diciendo esas burradas como que no se entiende. Sí. Lo dijiste. Sí. No pudiste evitar decirlo. Sí, eso es bastante llamativo. Me parece que son dos cosas distintas las que... a las que estás haciendo referencia. Una es que es una película muy inmersiva y claramente en un espacio como en el cine, la pantalla grande te pide, no solo por el tamaño de la pantalla, sino la sala oscura, te pide toda tu atención, digamos. Entonces es mucho más fácil sumergirte en una película cuando estás viéndola en una sala de cine. De nuevo, por más que hipotéticamente la pantalla fuese del mismo tamaño que la que tenés en tu living. Después, por otro lado, sí es una película que no te da todo servido como suele suceder en lo que normalmente se ve en su casa, el último éxito de Netflix, y también lo que más lleva público hoy en día a los cines, sino que te pide pensar un poco y atar algunos cabos vos. La realidad es que no es una película tan complicada de entender. Todos nosotros tres aquí presentes vimos un montón de películas un poco más complicadas o que te dejan más preguntas que respuestas. Acá en esta peli la mayoría de las piezas de rompecabezas que necesitabas para entender qué es lo que sucedió están bastante a la vista. Y bueno, vos, Vicky, nosotros tenemos una ventaja sobre vos que la vimos en la pantalla grande, qué sé yo, hace ya un par de semanas, pero vos pudiste verla una segunda vez. Y ahí también... en este caso es un buen ejercicio. Con esta película, quiero decir, eso también es un buen ejercicio de hacer, ¿no? Sí, me parece que esta película te recompensa, digamos, tu atención y un segundo visionado, porque hay cosas que por ahí no te diste cuenta, porque no sabías a dónde iba, no te diste cuenta que estaban desde un comienzo, o incluso ya sabiendo a dónde va, puedes encontrar como más cosas y más explicaciones y más interpretaciones de cosas que por ahí, como dije antes, no están contadas. O sea, porque creo que lo que está explicado, bueno, no explicado, sino está claro, digamos, es el final, lo que pasa con el final. Pero hay muchas cosas de los personajes, del pasado de los personajes, que sí, no está como... Hay elementos que uno puede tomar para interpretar cosas que uno puede imaginar, pero sí, está como un poco más ambiguo. Entonces creo que es divertido como buscar ese tipo de cosas en un segundo visionado, porque hay mucho simbolismo y esas cuestiones que la verdad son exquisitos y es divertido también especular. Yo tengo que confesar, no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Bueno, vos, Vicky, la pudiste ver 2 veces. Yo la verdad que quería verla 2 veces, todavía no la vi por segunda vez. Pero a mí la primera vez que la vi me gustó, pero me empezó a gustar mucho más cuando la empecé a charlar. O sea, primero, una de las primeras personas con la que la charlé fue con Fede, después lo charlamos también en vivo, la película, pero cada vez que iba hablando más sobre la película, al revés de lo que a veces pasa, que uno charla una película y le gusta menos, esta es una de las películas que para mí fue creciendo con las distintas interpretaciones que estábamos hablando antes. De hecho, hay una pregunta que yo hice a todo el mundo que la vio, parecía un maniático, o sea, porque venía alguien que me decía, vi el poder del perro en el Festival de Mar del Plata y yo le hacía la pregunta, después la veían en Netflix y yo hacía la misma pregunta. Yo le preguntaba a todo el mundo, ¿por qué toma Kirsten Dunst? ¿Por qué? Porque cuando yo salí de ver la película... no sé si podemos hablar con spoilers y cuánto podemos hablar de la trama. Sí, spoilemos. Recuerden, si algún seguidor tuyo que nunca nos haya escuchado está escuchándonos por primera vez, nosotros acá las cosas las hacemos con spoilers. Es una discusión como para que escuchen después de haber visto la película. Y la película está en Netflix, más fácil imposible de verla. Perfecto. Bueno, con el personaje de Kirsten Dunst que toma, yo tengo
una lectura sobre la película que por ahí me estoy tratando de mantener la seriedad, pero... Dale, decila, Pablo. Juro que decila y te hacemos bullying. Fede la conoce, bueno, Vicky también, y saben que Sí. es posta que yo lo pensé así. Yo interpreté que el personaje de Benedict Cumberbatch, Phil, cuando llega provoca el malestar en Kirsten Dunst porque es el padre legítimo de Peter, el personaje que interpreta a Cody Smith McPhee. Bien por saberte el nombre. Del Un aplauso. personaje o del actor. Los dos. Antes que los que están escuchando digan, pero ¿qué fumó antes de ver la película? No, nada. Pero yo, ¿por qué lo interpreté? Cuestiones de simbolismo. Primero, que interpreté que era una lucha entre Kirsten Dunst y Benedict Cumberbatch por quedarse con la crianza de este personaje. De hecho, o sea, la tensión en primer lugar está porque él lo ve afeminado a Cody Smith McPhee. Sí. Y después como que lo va entrenando en esto de, entre comillas, hacerse hombre, ¿no? A ver, a mí me encanta el cine de Clint Eastwood, me encanta la película que voy a mencionar ahora, Gran Torino, me parece excelente, pero cuando veo Gran Torino no puedo dejar de pensar que es un poco como este manual para ser hombre, ¿no? O sea, que llega él, lo saca de la casa donde vive el vecino japonés con todas las vecinas y le enseña a reparar un auto, a salir con la chica que le gusta, etcétera, etcétera. Y un poco siento que es lo mismo. Sí, pero visto desde otro ángulo, digamos. De otra forma. Sí. De otra forma. Entonces, primero como esa tensión entre madre y padre. Y segundo, que yo interpreté que ella se ponía mal por reconocer a quien era el padre legítimo. Además, el plano donde al final aparece Benedict Cumberbatch en el féretro afeitado, yo lo veo igual, pero igual a Cody Smith McPhee. Y digo, ¿por qué lo muestran afeitado? Para que hagamos la relación por esa, el digamos, parecido. claro. Está Me muy parece bien, interesante, muy pero bien creo que para mí desarrollado. no es. Pero sí, yo tampoco, yo no estoy de acuerdo. Igual, lo bueno de esta película es que da para hacer estas especulaciones, como dije antes. O sea, eso me parece divertido, porque en realidad, como que creo que podés justificar esta loca interpretación, pero para mí no es así, pero porque yo no lo vi así, pero es como que no sé si hay una respuesta correcta después de todo. Sí, yo creo, me parece que sí das en el clavo en la primera parte de tu tesis, la tesis que acabas de poner, porque a mí también me dejó la idea de que es una especie de duelo entre una figura materna y una figura paterna, y que esta nueva figura paterna de este Peter está como robándoselo, haciéndolo, queriéndolo hacer suyo, en más de un sentido, porque no solo está la cosa paternal, sino también, bueno, nos enteramos eventualmente que este personaje Phil es un homosexual enclosetado que está sobrecompensando de manera épica prácticamente, intentando demostrarse como la especie de cowboy más prototípico que existe. Claro. Que es una de las cosas más interesantes. Bueno, una cosa que leí por ahí, que la verdad que yo mientras veía la película lo tomé como venía, esto no se me ocurrió, pero después me pareció una interpretación excelente. Esto que voy a decir seguramente fue intencional. Benedict Cumberbatch es el tipo menos, la persona que menos te la imaginás como un cowboy, que no se afeita, no se baña y hace todas las cosas que hace este personaje Phil. Y es cierto, es un tipo inglés. Sí. Se llama Benedict Cumberbatch. Es la persona más alejada. Es el nombre. Nunca hubo un cowboy que se llame Benedict en la historia del lejano oeste, me parece. Y eso me parece interesante cuando, digamos, viste la película completa y sabes a lo que va. Y sabes lo que oculta este personaje. Sí, hay mucha gente criticando la decisión de casting de Benedict Cumberbatch para este papel justamente por eso. Pero creo que sí, como decís vos, es un poco intencional, digamos, eso. Y segundo que me parece, o sea, mirando la película, me parece que lejos debe ser la mejor interpretación de Benedict Cumberbatch. Lo que logra, tanto como dice las líneas con su tono de voz, como con toda su corporalidad, digamos. Y acá vemos toda su corporalidad. Hay un momento que a mí me quedó mucho, que es cuando Kirsten Dunst
llega a pasar la primera noche en su casa después de que se casan y tiene la habitación contigua a la de él y él como que escucha lo que están haciendo y de repente escucha que empiezan a tener sexo y él se pone como muy incómodo y la cámara se queda como todo el tiempo con él, y solamente escuchamos lo que él escucha, pero vemos todo el tiempo su cara y se va como cambiando entre rabia e incomodidad y aprieta la mandíbula y casi que lagrimea, no sé, es como todo un conjunto de emociones que está como expresando sin decir nada, que me parece fantástico. Encima ahí como que corta a la siguiente escena, que él se levanta y se va a buscar la montura esta de Bronco Henry, que es como su mentor barra otras cosas, Sí. amante, sí, bueno, cosas raras. Y ahí como que entendés todo, o sea, ahí con esa decisión de montaje ahí y con la actuación de él entendés todo lo que pasó y qué es lo que esconde este personaje. Y además de eso me parece que Benedict Cumberbatch también tiene como una presencia muy intimidante y un rostro también como muy medio malévolo, digamos, como que tiene viste, como la cara medio huesuda, así. Sí. Es como raro su rostro, y creo que funciona muy bien para los momentos donde tiene que resultar intimidante, para el personaje de Kirsten Dunst, por ejemplo, y creo que funciona muy bien todo eso. Así que yo banco mucho la elección de Benedict Cumberbatch. Ahí tenés una de las nominaciones seguras que tiene, que va a tener para el Oscar. Sí, sí. No, que es muy loco lo de Benedict Cumberbatch, porque incluso cuando la película se presentó creo que el Festival de Venecia, no me acuerdo en cuál se había estrenado, pero también fue como... No recuerdo, pero sí, puede ser Cannes o Venecia, alguno de estos. Y también decían que había sido un miscast. Porque uno cuando imagina un cowboy, o sea, y si tuviera que elegir, no sé, un actor contemporáneo y más dar este rol así como de macho que trabaja el cuero y todo lo demás, no sé, piensa, ya a mí se me viene a la mente Josh Brolin, o sea, sí. Es como un casting contra el arquetipo que se espera, pero a mí me parece bien porque es el personaje mismo de Cumberbatch, Phil, tiene que estar actuando todo el tiempo. Sí. Entonces, hablando de interpretaciones, en un momento, cerca del final de la película, él cuando está con Cody Smith-McPhee, que están... Te encanta decir el nombre de ese actor. Lo decís completo cada vez. Sí, mal. Cuando están cerca del final, que están hablando y él le confiesa qué tipo de relación tenía con Bronco Henry, cuando le pregunta a Benedict Cumberbatch cuál era el tipo de relación que tenían, Benedict Cumberbatch sonríe, mira para abajo y sonríe, y ya sobre esa sonrisa hay interpretaciones que dicen, está sonriendo porque por primera vez se permite ser honesto, está sonriendo porque está recordando mejores épocas, está sonriendo como complicidad porque sabe que el otro ya se dio cuenta. Entonces me parece que en esos detalles, que seguramente en el guión no estaba, Phil mira al piso y sonríe, sino que está en el actor, en una emoción que premeditada o no está en ese momento. Me parece que ahí es donde se nota y uno dice, está muy muy bien lo que hace. Es un trabajo de la puta madre. Sí. De estas cosas que estuvieron tirando a la mesa, tengo mucho para decir. Este momento que recordaba Vicky me hace pensar en la relación de Phil con... No recuerdo el nombre del hermano. ¿Alguien lo recuerda? George, Jesse Plemons. sí. Que es Jesse Plemons, que sí es por ahí, me parece una elección un poco más convencional, como para alguien que va a ser de cowboy. Encima como este cowboy que es medio un buenazo, ¿viste? Como sí, es re Jesse Plemons. Igual yo estaba por decir prácticamente lo contrario, porque Jesse... Me parece que una de las cosas que sorprenden al principio cuando conocemos al personaje de Phil es que él está vestido como un cowboy a los John Wayne y vemos el interior de su casa y es una mansión, y después nos damos cuenta de que él es uno de los dos señores de la casa, no es un tipo claro, que... son ricos, son como terratenientes, claro, digamos, básicamente. Sí. Y el personaje de Jesse Plemons, George, se viste
como uno se imagina que se viste alguien. Pareciera que el personaje de Phil está haciendo cosplay. Y Claro. está haciendo cosplay específicamente de Bronco Henry, un personaje que prácticamente es un coprotagónico que no vemos nunca en la película. Se Sí, menciona sí, un sí. millón de veces. De hecho, una de las primeras cosas que se hablan entre los dos hermanos es sobre él. Y nada, es notable como George se nota desde el comienzo que ya no se lo fuma más, no lo soporta más al hermano. Debe sentirse después en esta escena maravillosa que tiene con su esposa de la vida real, Kirsten Dunst. Están todos espectaculares. Sí. Todos los 4 protagónicos en esta película están increíbles. Bueno, y en esta escena en donde paran el auto y conversan, habla de no sentirse más solo, lo cual es muy lindo el momento, pero también te das cuenta de que es una especie de palo que le está dando a su hermano Phil. O sea, Claro, solo no estabas. de que la pero venía evidentemente, sufriendo. claro, evidentemente te sentías solo porque la compañía que provee Phil no es la mejor. No. Me parece que está interesante eso. Y bueno, después, finalmente... Esto no se me había ocurrido antes, pero me parece que puede llegar a ser que en Peter, Phil en Peter ve un reemplazo de George también. Claro, es que me parece que de eso se trata, o sea, como que Phil necesita constantemente sentir que ejerce poder como sobre las personas que tiene al lado o sobre el lugar, ya sea su hermano o sus empleados esos o lo que sea. Entonces justamente por eso me parece que él se siente amenazado cuando aparece Kirsten Dunst en su vida, o en la vida del hermano, mejor dicho, porque es como que siente que se rompe el status quo, digamos, de poder. Entonces, bueno, empieza a torturarla para quebrarla. Y bueno, acá voy a decir que me parece que para mí Kirsten Dunst toma, no porque Phil sea el padre del niño, sino porque ella tiene un pasado de abuso también. O sea, creo que el marido que falleció, o el papá de Peter, era abusivo con ella. Entonces creo que eso, la tortura psicológica y el maltrato psicológico que él ejerce Phil, como que le revive esos traumas, digamos. Sí sabemos que el padre de, digamos, la pareja de ella, ¿cómo era que se llamaba? Rose se llamaba él. Wow, te acordás de todos los nombres. Bueno, Sí. El padre de Phil, el padre de Peter, digo, era alcohólico. O sea, Sí. lo más fácil, lo que está más a la vista es que empieza a tomar así como tomaba su esposo difunto. Claro, claro. Y bueno, y después, como que reemplaza, como bien dijiste vos, a George con Peter, con como que lo agarra, bueno, para ejercer su poder sobre él y un poco replicar la relación que tuvo Bronco Henry con él, pero bueno, él tomando el papel de Bronco Henry, ¿no? No sé si se entiende lo que dije, pero bueno. No, sí, se reentiende. Bueno, ya que están todos diciendo por qué creen que toma Kirsten Dunst, el personaje de Kirsten Dunst, esto es culpa tuya, Pablo, vos lo llevaste para acá. Yo lo tomé un poco más, tal vez literal. Yo creo que ella se siente como muy poca cosa. También. Porque uno de los momentos en donde más peor la pasa es cuando George invita al gobernador, al alcalde. Que obviamente el alcalde aprueba a visitar esta casa porque seguramente estos hermanos pertenecen a una familia importante, que bueno, después en un momento los padres los visitan y qué sé yo. Entonces me parece que se siente siempre poca cosa, se siente como menos, y me parece que el personaje de Phil, con todo lo diabólico que es, detecta esto y como buen bully, digamos, capitaliza sobre eso, digamos, sabe... Cuando está tocando el piano y le está costando, enseguida él sale con su banjo y le demuestra que toca mejor y esa clase de cosas, ¿viste? Sí. Me parece que esa escena me parece increíble. Sí. Me parece que se da cuenta enseguida de la debilidad de esta mujer y bueno, sabe qué botones tocar. Y la va enloqueciendo. Literalmente vemos que la va enloqueciendo. Que eso finalmente... Bueno, no sé, si quieren ahora podemos ir hablando de lo que hace... Lo que nos damos cuenta que estaba haciendo Peter. Sí, que bueno, que se entiende, chicos. Pero lo que sí quería preguntarles a ustedes, a ver qué les parece, es sí, qué les parece de cuándo es que Peter decide asesinar a Phil, porque vemos como que de a poco él va como recolectando las cosas para el crimen, como que vemos el momento donde va a ver el cadáver de la vaca muerta esta y le saca el cuero.
y todo esto. Vemos que después de eso es cuando finalmente Phil se corta por un accidente que no tiene nada que ver con Peter, se corta la mano y se deja la herida abierta esa ahí. Y es recién después de este medio brote que tiene Phil en contra de su madre, porque regaló los cueros, donde ahí dice, bueno, lo mato hoy, digamos. Es como que, no sé si venía como calculando o preparándose para cuando llegue el momento y de repente llegó, o es ahí cuando decide. No sé, eso me parece como que queda para que uno lo interprete. Yo quiero agregar sobre lo que decían de la melodía, porque parezco un demente agregando abono a mi teoría, pero hasta que comparten la misma melodía, ella en piano y él con el banjo, cuando la tortura, digo, ¿cómo conocen lo mismo? No, bueno, pero... No, pero creo que no es que conoce, sino que simplemente le está imitando. Yo en su momento pensé como que la sacó. Claro. Sacó más fácil que ella misma lo que estaba intentando tocar. Exacto. O probablemente es como una melodía conocida, como que toque, no sé, el arroz con leche, el cumpleaños feliz, no sé. Puede ser, no me quiero desviar mucho sobre el asesinato, pero bueno, que igual es debatible ahora la cuestión de si lo mató o no, pero quería agregar que esto polémico, tal vez igual de polémico o más polémico que la teoría que tuve. Para mí, Phil no es un personaje terrible tipo Daniel Plainview, el personaje que hacía Daniel Day-Lewis en Petróleo Sangriento, la película de Paul Thomas Anderson. Creo que en México se llama Pozos de Ambición, o en España, no recuerdo, pero para mí no es un personaje malo en ese sentido, como malísimo, terrible. Yo entiendo que para algunas personas sí, pero Jane Campion había dicho en una entrevista que ella quería evitar que Phil se convierta como en el villano de la película o otros se conviertan en héroes, porque justamente lo que ella quería era llegar a personajes que no quedaran encasillados en esos lugares. Claro, sí, a mí me parece muy valioso esto que dice Jane Campion, porque me parece que la película en un momento como que te está planteando a alguien como villano o no villano, porque incluso el que parece el villano del comienzo, después termina siendo la víctima, o sea, como que Phil, que parece como el más bully, el más malo de todos, termina siendo la víctima de alguien que parecía más indefenso, pero en realidad era más oscuro y manipulador capaz que cualquiera. Sino simplemente creo que está como planteando los hechos y planteando estos personajes complejos, llenos de matices y de complejidades, sin emitir demasiado juicio por sobre ellos. Porque incluso hasta lo que hace Peter es de algún modo justificable, porque, o sea, no estoy diciendo que matar esté bien, pero como la primera línea de la película te dice que haría cualquier cosa para proteger a su madre, y más si nos agarramos de nuevo de esta teoría de que este es el segundo hombre que ejerce violencia contra ella y que él tuvo que presenciar, tampoco me parece como del todo descabellado que quiera proteger a su padre asesinando a este posible maltratador de mujeres, digamos. Entonces, me parece que hay complejidades y hay grises que están buenísimos, y no es que tenemos que ver una película y decir, este es el malo y este es el bueno. No sé, es como todo un tema, me parece más amplio, pero... Me llama la atención esto, que justamente el acento que estamos poniendo, porque primero con el simbolismo de la cuerda, que probablemente es el elemento que termina de contagiar el anthrax a Phil. Yo lo digo porque hay un plano donde está trabajando con el cuero abajo de agua, no me acuerdo qué. Pero primero con lo que decías vos, Vicky, recién del personaje este que defiende a la madre, leí en las redes a alguien que preguntaba, que tenía la teoría que el pibe había matado al anterior también, el padre que supuestamente se suicidó. Sí, a mí se me ocurrió eso también, porque hay como varias cuestiones con la soga, y hay como un par de planos en la habitación de él, que abajo de su ventana hay como una soga de las que usás para colgarte, y al lado dice usar en caso de incendio, que es, bueno, como se puede dar para escaparte del incendio, ¿no? Pero se podría
como interpretar de otra manera, especialmente cuando escuchamos que él fue quien encontró al padre, el que lo bajó, y bueno, y ya sabiendo de lo que es capaz. Eso es bastante fascinante porque no queda claro. No queda claro. O sea, no hay forma de saberlo. Pero sí, una realidad es que las dos personas que maltrataban, que podemos suponer que maltrataban a la madre de este pibe, mueren por una soga, básicamente, una cuerda, de alguna forma, de maneras muy distintas entre sí. Y eso, la verdad, que es bastante fascinante. A mí no se me había ocurrido, no se me había pasado por la cabeza esa teoría, pero también me la encontré por ahí y me parece que está buenísimo. Está buenísimo como para no quedarse seguro, que no haya forma de estar seguro de eso. Que quede la duda de saber si este pibe que parecía tan buenito, no sé, qué tan psicópata es. Claro. O de qué es capaz. Claro, encima la vemos también disecando a un conejito que parece que el día anterior era su mascota y el otro día era su conejito de Indias, literalmente. Es como que sí, bueno, este pibe, o sea, como que es frialdad ante todo, es capaz de cualquier cosa. Es un poco retorcido. Hay algo que me parece que también es bastante transgresor, que, bueno, ya establecimos, el personaje más macho termina siendo, resulta que es un homosexual enclosetado. Sí, no solo un homosexual enclosetado, sino alguien que sufrió abuso y pedofilia, digamos, porque claramente era un pibe cuando tuvo esta relación con Bronco Henry, que por lo que cuentan ahí, por las fechas de la montura y todo eso, no solo falleció hace mucho, sino que le llevaba mucha diferencia de edad a Phil. Es cierto, eso... Ahí hay varias cosas interesantes. Una, Phil quedó, o sea, está obsesionado con este personaje que lleva, en el momento que comienza la película, lleva como 20 años muerto, me parece. Sí, algo que a mí me sorprendió muchísimo porque por todo lo que lo venía mencionando y encima que hay un brindis, no sé qué, al comienzo por Bronco Henry, dije, bueno, capaz que se murió tipo ayer. Y después cuando vemos la montura que se murió hace 20 años, decía, no, te pibe tan mal. Bueno, en ese sentido, sí, claramente es más o menos, ahí también se ve un poco espejado lo que parece que podría estar haciendo con Peter, si bien... Bueno, esto es una cosa que hablamos fuera de los micrófonos. No sabemos qué tan lejos se llega. Ya vamos a llegar a la mejor escena una de las mejores escenas del año. Pero bueno, esto que dijiste me hizo acordar a otra cosa que me llamó la atención, que es que esta película sucede en los 20. Hay autos, por ejemplo. Lo cual también resalta lo anacrónico que es el personaje este que está intentando, el cosplay que está haciendo el personaje de Phil, ¿no? Me parece, a través del auto nos damos cuenta de la época, pero también a través de toda esta gente que visita, que va a tocar el piano, el lugar en donde hacía comida, el lugar donde trabajaba Rose, que tienen esas modas de los 20, de los locos 20, que uno asocia con fiestas en Nueva York y qué sé yo. O sea, son los 20, no es fines de siglo. El oeste ya fue casi domado para este punto. Y bueno, hace más extraño cómo se comporta Phil, que está viviendo en el pasado en más de un sentido, me parece. Eso me parece que también es potente. Y una cosa que me llamó un poco la atención, que bueno, esto se asocia a la pregunta pelotuda que yo le fui haciendo a la gente a medida que veía la película. ¿Ustedes vieron el perro? Sí vimos el perro. Yo hablo en plural. Yo lo vi, pero lo vi, lo cual me llamó mucho la atención en la película, en el momento en el que están charlando los dos, es un plano general, y de repente, en el momento exacto que dice, sí, puedo ver el perro, ahí lo vi, o sea, el plano... Magia. Terrible, o sea, yo no sé cómo pasó, porque fue en el mismo momento, pero lo descubrí recién cuando lo mencionan. Y no lo había visto, y me parece también que es un gran simbolismo de la capacidad de interpretación que tenemos sobre las cosas. Sí, a mí bueno, yo también lo vi recién en ese momento, ese plano que aparte me quedó grabado, que ellos asoman como desde abajo, ¿viste? Y ves el perro casi al centro. Sí. Después vi que vos habías hecho unos screens, unas capturas de la película. Sí. Y me pasaste, bueno, una de las que hiciste fue en el momento en donde están los 4 cowboys hablando de qué es lo que estás viendo ahí, un perro y nadie lo puede ver. El perro también se ve ahí. Sí, pero yo en ese momento no lo había visto. Lo veo recién cuando lo menciona, cuando lo ve Peter.
Claro, porque en ese momento no queda claro si es de verdad un perro, tipo, de verdad un perro lo que hay que ver o qué. Y después como que queda más claro la sombra, que es una sombra, digamos. Claro, es como una sombra. Yo en el momento ese intenté ver como en el horizonte a ver si se veía una figura de un perro aullando o algo Claro, así. o una roca, no sé. Una roca algo, con forma de perro pero... podría haber sido también, sí. Así que nada, eso es bastante, ¿viste? Cuando te sentís tan perfectamente manipulado por el director y todo el equipo, es fantástico. Pero otra cosa que me encantó de este momento, que me parece clave, es lo poco impresionado que está Peter en ese momento. Phil no lo puede creer. Phil cree que consiguió a su aprendiz perfecto porque viste el perro, vos también, wow, él cree... No como sé. que 1 en 1.000.000 ven ese perro. No sé qué creía. Claro, algo así. Y bueno, aparte ese perro, esa forma en las sombras de esas montañas, se la hizo ver Bronco Henry. Entonces yo creo que él ya está ahí fantaseando que encontró su... Él como que tomó eso como una especie de señal de decir, este chico es como el indicado, digamos, no sé, algo por el estilo. Bueno, pero por otro lado, la reacción de Peter me encanta por lo... Él no está para nada impresionado. Le chupa un huevo. Le parece la cosa más corriente del mundo. Y bueno, en ese intercambio creo que se ve todo. Se ve que Phil le da vuelta perdón, al revés. Peter es mucho más inteligente que Phil. Y bueno, ahí te cierra como en todo momento él estaba en control de la situación, me parece. Sí, totalmente. Igual me llama la atención también por lo complejo, ¿no? del personaje de Phil, es en qué momento decide cómo acercarse a Peter. Sí, eso es medio difícil de determinar, porque creo que es cuando va a haber unos pájaros, ¿viste? Y todos todos están burlando de él, y ahí es cuando Phil por primera vez lo llama. En realidad es después de que Peter encuentra como este lugar medio secreto en el lago, en el bosque, no sé dónde era, que era como una especie, sí, de santuario, no sé, que tenía Phil, que seguramente era el lugar donde él y Bronco Henry hacían cosas, no sé. Hacían cosas. Porque había como... Hacían cosas. Leían revistas, por ejemplo. Porque vemos que encuentra como en esa especie de casita todas estas revistas con hombres desnudos y como revistas supuestamente de anatomía o no sé, de ciencia, pero claramente pornográficas o casi pornográficas. Y bueno, y ahí es donde vimos a Phil que tiene todo este ritual medio erótico con ese pañuelo de Bronco Henry y todas estas cuestiones. Y cuando Peter lo ve ahí, Phil primero como que lo corre, le dice, te voy a matar, no sé qué. Y la siguiente vez que lo ve, le dice, vení que te enseño a trenzar la cuerda. Y bueno, y ahí también. Es como que inicialmente no tienen ese significado en mi cabeza las cosas cuando lo digo, pero después tienen cuando lo digo. Así que sí, vení que te trenza la cuerda. Y ahí es cuando como lo agarra de aprendiz, digamos. Es como después de que lo descubrió en su escondite Bronco Henry, digamos. Ahora, a mí sí, debe ser por ahí. Me llama la atención de esto sobre trenzar la cuerda y cuando descubre este santuario con revistas de anatomía y esculturas, creo que había. Que sí. Para mí, este personaje Peter, cuando descubre, porque no es un personaje tonto, ya dijimos que es sumamente analítico, frío, calculador, manipulador, no siente nada de empatía por Peter. Que no, al revés no pasa lo mismo. Cuando Peter, como decía antes Fede, descubre que Phil puede... cuando Phil descubre que Peter puede ver la forma del perro, la sombra del perro en las montañas, se queda asombrado, dice, ¿lo pudiste ver? Y el otro no se inmuta mucho. Y creo que con la cuestión de la homosexualidad enclosetada pasa algo similar. No sé si realmente, yo tengo mis dudas si el personaje de Peter es o no homosexual. Sí, tal vez no lo sea. Tal vez no lo en sea. realidad creo que ahí entran los prejuicios de uno. Él es afeminado, es un tipo sensible, claro, que aparte afeminado, o sea, como que
no sé, sabe dibujar y hacer cosas hacer flores, pero tipo eso no sé si está poco Sí, afeminado. es medio flacucho. Claro. Bueno, justamente iba a decir eso. Tal vez lo vemos como afeminado por el contexto. Claro. Está rodeado de cowboys y sí, bueno, cuando lo comparás con estos tipos que escupen en el piso y qué sé Claro. yo, por ahí. Y cortan los huevos de una vaca sin guante, claro, el que se pone a hacer una florcita es como una minita. Claro, por eso me parece que es como. Termina siendo del contexto, pero la realidad es que no sabemos. Tal vez justamente la joda es esa. El tipo que parecía más macho es homosexual. Y este tipo que entendemos que es medio afeminado y no sé, sus actividades se pueden asociar con eso. No lo termina siendo y no necesariamente tiene que serlo. Sí uno se puede imaginar que tiene algún tornillo flojo. Por ahí, viste, está en el espectro autista, algo de sociópata, por ahí tiene, Sociópata no sé. seguro. Claro, tiene como algo que justamente tiene que ver con esta empatía que no puede sentir por, en este caso, su víctima, Sí, la que termina siendo su víctima. sí. No sé, es un personaje bastante fascinante. Los dos, la verdad que los dos son fascinantes. Los dos, pero también es increíble. Bueno, no sé si quieren ir ya a la escena final esta que tienen entre los dos, que es como bastante increíble. Cómo ahí también desde la actuación ya, primero porque ahí no sabemos bien lo que está pasando, pero por la actuación de los dos y por la dirección también siempre excelente de Jane Campion, ya entendemos que la dinámica de poder cambió completamente y la mirada de Peter es como una mirada desafiante, como controladora. Y Phil está ahí como, bueno, trenzando la cuerda, qué sé yo, que también está siempre filmada como si fuera con una forma fálica y toda una cosa súper intensa. Sí, como se la pone contra la cadera. Contra la cadera, sí, y como la maniobra que hace, como la toca, no sé, es como todo muy, muy intenso, muy sexual, muy erótico. Y a la vez no, porque es como que nada, no está pasando nada, estar en un granero, un rancho, no sé cómo se dice. Pero también está el momento este que dijo Pablo hoy cuando Benedict se ríe mirando para abajo, o sea, como que está completamente vulnerable y el otro está tipo prendiendo el cigarrillo y diciéndole, pero ¿y qué hacías con Bronco Henry? ¿Desnudos dormían? Como súper filoso, o sea, sin ningún tipo de reparo se lo tira. Sí, lo doloroso de ese momento para Phil es que Phil tal vez, como dijo Pablo, bajó la guardia por primera vez en mucho tiempo, se permite bajar la guardia y con quién está bajando la guardia, Peter lo está matando. Claro. Lo está literalmente asesinando y mirándolo a los ojos mientras lo hace. Lentamente. Ahí encima. tenés la cosa sociópata. Sí. En la forma en que después de ese intercambio comparten un cigarrillo, la música, cómo está filmado, es un momento recontra intenso. Sí. O sea, a mí me resultó, yo que la vi en el living, me resultó insoportable toda esa secuencia, como que me urgía levantarme del sillón, no sé, porque decía, ay, por favor, como entre toda la tensión sexual más la cosa medio malévola, se me resultó insoportable y logradísimo de todos los aspectos, o sea, como un aplauso. Lo que es interesante es que en ese momento no sabés exactamente lo que está pasando. Recién no, después. Pero sentís que está pasando algo. O que está por pasar algo, sí. Claro. Es increíble esa escena. Yo sobre la escena que estamos hablando, que también me impactó mucho cuando la vi, también tengo una lectura donde para mí ellos no tienen sexo y veo que está muy dividido, por lo menos con la gente con la que hablé, si Phil y Peter tienen relaciones sexuales o no. Para mí, algún tipo de sexo tuvieron. Porque sí, todo el tema del cigarrillo y todo eso como que me da una indicación de medio sexual ahí, que creo que algo pasó. Especialmente también por cómo se levanta el otro día Phil, como todo medio obsesionado con el pibe y todo esto. Y en cuanto a lo que habían dicho antes de que si no sabían si era homosexual o no, yo creo que independientemente de su orientación sexual, en este momento Peter está tipo siendo tan sociópata de que no importa su orientación sexual, si tenía que trenzar la cuerda, se la trenzaba. Porque es como, se sentía en una situación tan de poder y lo tenía el otro tan ahí en el piso, a su merced,
que es probable que hayan hecho algún tipo de acto sexual solo para que Peter como que se sienta más en dominatrix todavía, digamos. Para mí, la joda es que no hacen nada. Bueno, esto es una de las cosas que dijimos cuando nos encontramos, y en otro momento, que les vamos a revelar ahora en unos minutos. El plan de Peter implica estarlo contagiando de Anthrax, y yo no sé si, viste, tener sexo es un poco riesgoso en ese momento. No sabemos, sé bien la verdad que no se tenemos contagia, idea. pero hay muchas maneras de trenzar la cuerda, Federico. Capaz que alguna no implica un contagio. Pero no voy a volver a pensar en la frase trenzar la cuerda igual después de hoy. Sí, no sé. A mí me parece que de última ya es un acto sexual para Peter lo que le está haciendo, que lo está matando. Claro. Está entrando en su sangre algo que él le dio. Está todo muy bien contado. Bueno, una pregunta que habías dicho que quedó colgando es cuando decide. Está la frase que escuchamos que dice al principio, que es algo que tal vez podemos pensar que dice, o sea, que piensa o dice después, una vez que termina una vez que termina la película. Y me parece que en algún momento la encuentra toda borracha la madre y ata cabos, y ahí es cuando, creo que por ahí es cuando se encuentra, la verdad que no me acuerdo de esto, ya lo dije, lo vi, Pablo y yo la vimos hace un par de semanas, así que no me recuerdo el orden exacto de las secciones, pero todo pasa medio seguido, de que después lo encuentra a Phil desnudo en el lago. Y sí, a mí me parece que él quiere encontrar la oportunidad de deshacerse de este hombre que le está haciendo tanto mal a la madre, pero se entiende que como va improvisando, va aprovechando la situación. Claro. Estos planos que vemos una y otra vez de cómo trenza la cuerda, vemos que la cuerda pasa por esa parte de la mano que se va a cortar. Debe ser algo que Peter notó. Después cuando finalmente se corta la mano y la madre en un momento de borrachera regala los cueros, y Peter, Phil en realidad parece como que se enoja, no tanto por el tema de que, o sea, en ese momento se entiende que le está tomando tanto cariño a Peter que está enojado, no tanto porque la madre hizo algo que él no quería, él quería quemar los cueros y esta madre se lo regala a estos indios. Encima también se entiende como que hay un tema de racismo ahí de parte de Phil. Sí, pero bueno, sí. nada, una de las sorpresas de este momento es que parece que está más ofuscado porque se quedó sin cuero para terminar la cuerda. Y ahí es cuando Peter usa esto que... Bueno, una de las escenas que más te descolocan hasta que no entendés qué es lo que estaba pasando, es esto que hace con la vaca. Claro. Que evidentemente que agarra una vaca, que ya nos habían mencionado, que cuando una vaca se muere no hay que acercarse, él se acerca, se pone unos guantes, no sabemos qué hace. Bueno, resulta que estaba sacando el cuero que finalmente se lo da para que complete la cuerda. Es muy maquiavélico y todo esto no te queda otra que armarlo una vez que terminó la película. Sí, porque encima también lo que me parece bastante llamativo, y creo que la decisión es totalmente intencional para que te descoloque, es que el corte, o sea, de que él se levanta el otro día preguntando, todo medio hecho mierda ya con la mano podrida, y preguntando, ¿dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? Así, y el hermano le dice, bueno, vamos al médico, corte a George eligiendo un ataúd. O sea, es como, ¿what? Tipo, ¿qué pasó acá? Y creo que ese corte es como que te deja medio como que te re descoloca, sí, pero no entiendo, ¿qué pasó? Y después vas a entender con otra secuencia post el funeral. Bueno, en realidad en el funeral ya el médico le dice a George, no sabemos qué fue, pero sospechamos que Anthrax, y decís, Y George dice que es raro porque él nunca se acercaba a una vaca enferma. Claro. ¿Sabes qué? Sí, Esa sí, tal vez, o sea, si no estuviera ese momento, ahí sí te creo que es un poco más complicado. Pero teniendo un médico diciendo creemos que es Anthrax, es como que ya está, ahí te tiran la última pieza para que armes el Claro, aparte el Anthrax ya se había mencionado también antes, ya se había establecido veces, sí. de que él sabía de esto y que tenía cuidado. Y te lo explican a vos también o sea, no te explican bien lo que es la enfermedad, pero bueno, de que las vacas tienen y que te puedes contagiar. Y bueno, y después la secuencia final, ya creo, la escena final, donde está Peter mirando por la ventana a su madre ya feliz y no alcohólica, con George, y él sosteniendo la cuerda con guantes. Entonces ahí decimos, bueno, esto es lo que pasó. Y ahí te cierra todo. Te deja medio boquiabierto porque decís, la mierda, o sea,
ahí como que te obliga la película a recordar escenas que pasaron, que ya viste, decís, entonces ahí estaba pasando esto. Y entonces, en realidad, en esta otra escena, cuando yo creí que el otro estaba dominándolo al pibe, era al revés. O sea, como que una película que te obliga a pensarla una vez que termina. Y eso siempre me parece espectacular. Sí, sí. Mientras corren los créditos, empezás a atar cabos y decís, no. ¡Claro! Sí. Sí, la verdad que me parece fantástico. Y sí, en otro tipo de película, tal vez una película que hubiese hecho más feliz al espectador, menos atento. Hay una escena en donde la mujer, Rose, entra y Peter le confiesa, le dice... Claro, habría una charla, exacto, una escena de charla entre la madre y... Claro, y la película termina con un primer plano sostenido entre Rose cayendo en lo que pasó y no pudiendo creer de lo que es capaz su hijo, algo así, que incluso, si lo haces bien, puede llegar a más o menos funcionar, pero bueno, claramente esta es otro tipo de película. Pero sí, una última cosa de todo este último tramo que me parece fantástica es que una vez que armé el rompecabezas, la cabeza se me fue a... Si Phil sabe tanto de lo que hace el Anthrax y qué sé yo, y del cuidado que hay que tener, antes de morir, habrá podido hacer 1 + 1 2 y se habrá dado cuenta de que... Claro, saber de que estaba contagiado y por qué se contagió y cuándo se contagió. Claro, o sea, se haya dado cuenta o no, pero supongamos que sí. O sea, sí se dio cuenta, quiero decir, no dijo nada. Porque evidentemente, o sea, eso también me dice que lo hace más diabólico todo, porque hasta en sus últimos momentos le seguía teniendo un cariño a Peter. Sí, a mí no se me había ocurrido que podía haberse dado cuenta, pero sí, es cierto, o sea, no sabemos cuánto pasó desde que se despierta hasta que se muere, porque, como dije, hay como este corte abrupto, pero sí, podría ser tranquilamente. Sí, yo cuando se me ocurrió esto, me acordé de... Creo que lo vemos también de lejos, desde la ventana, cuando Phil está yendo al auto y lo van a llevar al médico y bueno, después no va a volver. También está yendo al auto, que se siente como una especie de humillación, ¿no? Como que él creo que nunca lo vemos arriba del auto. Él es un cowboy, él anda a caballo. Es cierto. Y creo que está marchando como de una manera muy derrotada, que tal vez hasta en ese momento se dio cuenta de lo que había pasado y nada. Está destruido. Sí. Pero bueno, ahora que llegamos al final del podcast, queremos confesarles algo. Esto es la segunda vez que lo grabamos. Todo lo que escucharon que dijimos, ya lo habíamos grabado. Hubo uno de esos problemas técnicos que es más probable que sucedan ahora que estamos grabando. En este momento estamos grabando los 3 a distancia. Se perdió un track en el camino y tuvimos que grabarlo por segunda vez. Además, ya habíamos charlado un poco de la película con Pablo en Mar del Plata. Y habíamos charlado un poco de la película en un momento que nos encontramos con Vicky a la salida de otra película. Hace un par de fines de semana. Así que, la verdad, estoy muy contento. Es una película que me encanta. Para mí es de las pelis del año. Se va a seguir hablando un montón cuando la nominen a 8000 cosas distintas en todos los premios que faltan. Pero me alegra un montón que finalmente hayamos terminado este podcast. Sí, a mí también. Me encanta esta película. No para que se caiga el track y tener que grabar de nuevo. Ojalá que no pase para eso. Pero sí me gusta charlar esta película porque me parece fascinante. Y sí, creo que es de las que va a ser gran ganadora en esta temporada de premios y ojalá que uno sea, va a estar difícil porque hay muchos directores importantes con películas, pero estaría bueno una nominación al menos a Jane Campion porque su trabajo es increíble y como dijimos también a Benedict. A mí siempre, bueno, la discusión por la peli que gana el Oscar me parece que a veces le puede terminar jugando en contra a algunas pelis porque ya vienen con esta carga, esta connotación de la película que va a ganar el Oscar, claro. Entonces, de todos los premios que yo creo que es verdad lo que dice Fede, que la peli va a estar nominada un montón, merecidos también. Si hay uno que me gustaría, digamos, si tengo que elegir una sola categoría donde me gustaría que gane la peli, es Jane Campion como directora. Me parece que hace todo lo que estuvieron mencionando ustedes, la dirección de la mirada, la creación de los climas, todo eso, y en una categoría donde podría llegar a competir contra maestros como Spielberg con West Side Story, Paul Thomas Anderson y todo lo demás. No vi Licorice Pizza todavía, pero
Por ahora, de todas las que vi, Denis Villeneuve con Dune y todo lo demás, me gustaría que ganara Jane Campion, porque además amo la lección de piano, la peli del 93, y me gusta también esa sensibilidad de Jane Campion para enfocarse en detalles solamente para mostrar la textura de las cosas. No sé si se acuerdan como esos planos detalles de la flor de papel, de la soga y todo eso, me encanta. Entonces, Sí. Me gustaría el premio. Sí, me parece que en esta película se destaca un montón la dirección. Bueno, las interpretaciones, como habíamos dicho, pero la dirección en particular. También me enteré, no recuerdo el nombre ahora y tampoco me fijé en la carrera, pero la directora de es una directora de fotografía, digamos, la de la película. Sí. Y eso creo que es lo otro que tiene de espectacular, la fotografía. Bueno, Sí, y a vos sí. te había quedado muy presente la música también, Vicky. Sí, la música, esas guitarras increíbles de Johnny Greenwood, es el que hizo la música, que también hizo la música este año de Spencer y de Licorice Pizza. O sea que tres películas muy oscarizables con la música de él. Sí, y además ese es uno de esos chabones que no hacen esa música orquestal que uno normalmente recuerda más, pero es un tipo que trabajó con Paul Thomas Anderson. Creo que es el que hizo la música de There Will Be Blood, que es muy... también está buenísima. Ujú. Es uno de esos chabones que está bueno saber su nombre y su apellido. Pero bueno, ya veremos cómo se da esta temporada de premios, ya que estamos como que se podría decir que le dimos apertura acá en KMS, ¿no? Con estos últimos minutos que estuvimos discutiendo esto. Pablo, Sí. muchísimas gracias por haberte sumado a este podcast por segunda vez. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que para la audiencia el error de grabación fue de mi parte. No termino de entender qué pasó, que no quedó completo el audio. Está bien, no te quisimos mandar al frente, pero es muy noble que lo hayas dicho vos. No, yo, o sea, encima yo no tengo ni idea porque creo que quedó, no sé si quedó por la mitad, un cuarto, pero no quedó el audio completo, entonces... Pero bueno, la verdad es que, como decías vos, Fede, la paso también hablando de cine y más de estas pelis que la hablamos en Mar del Plata. La hablamos después cuando vimos la tragedia de Macbeth en IMAX. La hablamos en el pod y ahora la volvemos a hablar. Y Sí, podbis. como decía al principio, es una de esas pelis que a mí me gustó cuando la vi, pero más me gusta cuando más la voy hablando y compartiendo distintas interpretaciones. Creo que recompensa la paciencia del espectador. Puede haber gente que no le guste por el ritmo, es una peli lenta y todo lo demás, está bien, pero a mí me parece que, como decían antes los dos, recompensa ese trabajo casi detectivesco que hace uno cuando la ve. Sí, es una buena manera de decirlo. Es una de esas películas que nos ponen en la especie de rol de detective o de armador de rompecabezas, de alguna forma. De nuevo, gracias Pablo por sumarte. Ya habrán otras oportunidades de que lo hagas. Esperemos películas así interesantes. Por lo pronto, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio. Yo, Victoria Iraldi. Y yo, Pablo Planowski. Chao. La pista de Pablo suena mal. Hay que grabar todo por tercera vez.